Hola señores, ¿cómo fue Shavuot? ¿Estaba bueno el mojón? Mucho estudio, mucha comida. Increíble. Bienvenido. O viviendo, ¿no? Increíble, Rafa. Ah, muy bien. Mucho pastel de queso. ¿Cómo? Mucho pastel de queso. Mucho pastel de queso. Estaba bueno. Es como... Mira, yo estaba en duda qué estudiar, si empezamos el próximo asunto, se terminaba el último. Y la última vez que nos encontramos, hicimos una clase de Yom Yerushalayim, del día de Jerusalén, después de Yom Yerushalayim. Todo lo que decimos era introducción para lo que yo quería leer. Y no lo leí. Y una vez que imagino que la mayoría de las personas se recuerdan de las historias, porque de las historias todos siempre se recuerdan, entonces pensé en leer con ustedes una cosa y después continuamos, avanzamos. 10 minutos terminamos acá. Lo que deseaba leer para ustedes son los últimos párrafos del libro de Motagur. Dijo para ustedes quién era Motagur, no en la guerra. Motagur era el comandante de la unidad de los paracaidistas que conquistó Jerusalén, que conquistó mitad de Jerusalén, ¿cierto? Que conquistó el Kotel. Llegaron segundos en el Kotel, pero la historia oficial es que llegaron primero. Había también la división de Jerusalén, que conquistó toda la parte sur de Jerusalén, que es un montón. En terreno conquistaron más que los paracaidistas. Y había también la 10ª división, que dio con tanques en la montaña. Fue la primera y última vez en la historia de la guerra en la cual utilizaron tanques para guerra de montaña, pero todo bien. Funcionó, más o menos funcionó. Entonces llegaron, no que en la montaña, pero no sé, fueron para, no sé, era toda loca. Con todo el camino de Jerusalén, muy bien, ¿no? En el final de las cuentas, los paracaidistas llegaron al Kotel, ¿cierto? Como todos saben. Y yo conté para ustedes cómo... ¿Qué conté para ustedes? No me recuerdo más que historias. No me recuerdo que empezamos a contar historias. No me recuerdo más que contamos. De cualquier modo, con los paracaidistas estaba el Rav Goren, el rabino jefe del ejército. El Rav Goren fue responsable directo por esto que conquistamos Jerusalén. Y como ustedes saben, no había ningún plano de conquistar Jerusalén. No habían planos. ¿Por qué no habían planos? Porque ¿por qué conquistarla? ¿Para qué? Decíamos silencio. Por veces Dios hace con que el pueblo va creciendo por dentro y es como un gelo. Hace una vez el Tzukam Alaba Shalom, nuestro enseñó, es como, saben, en las tierras frías hay por veces el agua está helado, ¿cierto? El río está congelado y empieza la primavera, más o menos va empezando, pero el río se ve así, el hielo muy fuerte, muy fuerte. Y de repente el hielo, boom, se rompe así. ¿Qué ocurrió? Me parece que es de repente, pero no es de repente. Por debajo del hielo, el agua estaba poco a poco derretiendo por debajo del hielo. En la superficie, nada era capaz de ver nada. Es imposible de ver lo que está ocurriendo. No parece que está ocurriendo algo. En la superficie no hay nada. Pero en las profundezas, las cosas están cambiando. Y no percibimos. Entonces en el 48, cuando alguien me preguntó ahora en el cafecito, si estamos en la redención, respuesta sí. ¿Cómo sabemos? Ya estudiamos. ¿Ya sabemos? Que la tierra está dando frutos porque estamos viendo las 3 condiciones, las 3 definiciones de redención se concretizando a nuestros ojos. La definición de redención, ¿se recuerdan? Necesitamos esto. En el Maral, y no hay discusión de esto. No, yo no encontré. Ustedes están... si alguien me encuentra, por favor, que me traga. Aún no encontré a alguien que discute con esta definición de redención. Incluso Satmar, etc. La propia definición no hay discusión. Que la definición son 3 cosas. Si estamos en Israel o no estamos en Israel. Si estamos juntos o no estamos juntos. Es una y si estamos, dominamos a nosotros mismos o no dominamos a nosotros mismos. Entonces, una vez que estamos en Israel, dominamos a nosotros mismos y vivimos más o menos juntos, estamos en la redención. ¿Estamos en la redención completa? No, todavía aún no estamos todos en Israel. Todavía aún no dominamos a nosotros mismos 100%, ¿cierto? Aún dependemos de mucha gente. Y todavía aún no estamos 100% juntos, ¿cierto? Hay todo tipo de problemas, ¿cierto? Que tenemos y nos ayuntamos.
Y mismo así, tenemos un solo gobierno, que es un gobierno en Israel, y esto nos define como redención. O sea, el Estado de Israel es un estadio muy avanzado de la redención en la cual ya tenemos la concretización de estos tres sin que nada pueda nos impedir. De verdad, si deseábamos, todo el pueblo de Israel estaba acá. Y poco a poco, nosotros tenemos paciencia. Estamos en la no redención completa, estamos todos afuera de Israel. No, estamos 100% subjugados por otros pueblos. Tampoco. Estamos 100% separados en Israel, pero hay 200.000 gobiernos, cada uno piensa hace lo que quiera. Entonces, la pregunta es si estamos en la redención o no. Respuesta, sí. Si terminamos el proceso de redención, respuesta, no. Si la redención es un proceso, respuesta, sí. Si es poco a poco, respuesta, sí. Hay que tener, sí. ¿Este proceso de redención dónde ocurre? ¿En el exterior o en el interior de nosotros? En el interior. Los dos. El exterior es el reflejo del interior. Entonces, por veces nosotros llegamos a la voluntad de sí. Y por veces Dios nos despierta de algún modo, pero despierta basado en lo que ocurrió en todo este tiempo. Entonces, digamos que en 48, alrededor de 48, hubo un despertar muy grande del pueblo, una fuerza interna muy grande que no se refletió en el cumplimiento de Torah y Mitzvot, ¿cierto? Alguno, pero se refletió en una voluntad muy rara, no entendible y completamente loca de vivir, de construir un estado, de pelear contra todas las posibilidades. No había ninguna posibilidad de pelear acá, ninguna posibilidad de ganar la guerra. No había armas, no había personas, no había nada. Ustedes pueden reclamar cuanto quieran de Biden, que dio armas o no dio armas. Estados Unidos desde 47 hasta 60 y después de 67, muy después, un poquito después de 67, tuvo un embargo total de armas para Israel. No se saben, ha prohibido traer armas. Hubo un grupo de todo tipo de locos judíos que lograron hacer con que una parte de aviones y cosas así van a salir de Estados Unidos para acá con todo tipo de pretextos y como hicieron unos B-17, ¿cierto? Algunos bombarderos, etcétera, llegar para acá. Fue toda una historia, con aviones de entrenamiento, con aviones desarmados, por supuesto. Sí, por supuesto. No, todo tipo. Son historias locas así, como un área de Butins, otros que lograron hacerlo. Pero, de modo general, no había nada. Cuando empezó la guerra, habían 7 estados contra nosotros. En el inicio, la guerra empezó con la proclamación de ONU, ¿cierto? El 29 de noviembre, 47, pero cuando declararon la independencia, el Estado de Israel fue simultáneamente atacado por 7 ejércitos de 7 países que son fronterizos con Israel, incluido Arabia Saudita, Irak, etc. ¿Y cuántos cañones teníamos? 5. 5 cañones enteros. Logramos contrabandear de Europa. Ahora, que esté claro, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba llena, había armas por todas partes. Armas por todas partes, cañones sin fin había por toda Europa Occidental y nadie sabía lo que hacer con esto. Era un problema. Sí, era un problema. Ningún cañón llegó para Israel. 5 llegaron. Pero de contrabando. De contrabando, por supuesto. Los 5 estaban desmontados cuando declararon la independencia, por supuesto. Teníamos también 3 tanques, yo creo, 3 tanques que estaban no en muy buenas condiciones y no completos. No, estaban completos, pero eran tanques Hotchkiss, eran tanques de la década de 20. Tanques muy chiquititos, muy chiquititos. Están usados, por supuesto. Si alguien va a la Truna, al Museo de los Tanques, va a ver que el primer tanque que hay es un tanque muy chiquitito, Hotchkiss, así con un cañón chiquitito, así, con el tamaño así. Parece una .50. Sí, no, era un cañón muy chistoso. Habían solo unos 3 o 4 que teníamos, o 2, no me recuerdo más cuántos. El problema del tanque era que era muy chiquitito, muy ultrapasado, muy desfasado, etc. Y que lo almacenaran por 3 o 4 meses en cajones de cebolla, para que los ingleses no van a atacarlo. Y entonces, cuando empezó la guerra, cuando al fin decidieron utilizarse en el Negev, en el tanque solo cabían 2 personas, el conductor y el comandante. El comandante no podía poner la cabeza para adentro, no entraba, y también tampoco no había sistema de comunicaciones entre él y el conductor. Entonces, ¿cómo se hacía?
muy simples. Si deseaban ir para adelante, boom, con el pie así, en las cuestas del conductor, boom, para adelante. Para la derecha, boom, para la izquierda, boom. Y esto con el conductor con el olor de cebolla, ¿cierto? En el pleno Negev, 50 grados en el medio de la batalla. Entonces, al final, esto por supuesto es 6 meses después, ya teníamos alguna arma, estaba en buenas condiciones, teníamos tanques. Entonces, no... Armas americanas solo llegamos después que se emborracharon los dos comandantes, ¿no? Conocen la historia, ¿no? Una vez el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante del Mossad, de la agencia secreta, el servicio de espionaje israelí, estaban en un bar en Tel Aviv. Y entonces los dos se emborracharon completamente. Y uno llegó para el otro y dijo, ay, yo te amo tanto. Y el otro dijo, ay, yo también te amo tanto. Y el comandante de la Fuerza Aérea, del Mossad, lo escuchaba, yo te amo tanto. Lo que deseas te hago por ti. Y dijo, tú puedes meter un MiG-17, que era el avión más avanzado así que había de los rusos. Te traigo un MiG-17. Entonces lograron sobornar a un iraquiano que trajo para estrellar un MiG-17, que está usando en Beersheba, en el Museo de la Aeronáutica, se puede ver. Y cuando llegó para acá el MiG-17, entonces el americano dice, ¿ustedes tienen un MiG-17? ¿Podemos ver un poquito? Vamos, sí, pero necesitamos de Phantom. Vamos a ver. Eso fue después de 67. Y entonces empezó el romance entre Israel y Estados Unidos. ¿Por el 1017? Por supuesto. Querían el avión. O era el MiG-21, no me recuerdo más cuál MiG que era, pero era Querían de el ellos. secreto, claro. Sí, no era por amor. Los planos y mirar cómo estaba hecho. Sí, los compramos con un MiG-17, pero mira, era O sea, una bomba, ¿cierto? La borrachera Tuvo tuvo buen su efecto. premio. Buen efecto. Sí, conclusión, es bueno emborracharse en un bar en Tel Aviv. No, Rafa, no digas. No es la conclusión. No es fácil. No es bueno. Hay mucho arcoíris por ahí. Depende con quién se emborracha, cerebro. Todavía en el final de las cuentas logramos, pero cuando llegamos a Jerusalén, hubo una batalla tremenda para conquistar Jerusalén. Todo que bueno, pero la ciudad vieja no. La ciudad vieja no conquistamos. Y estaba bueno con nosotros, ¿saben? Por 19 años nadie mismo pensó que era una buena idea conquistar. No había planos para conquistar la ciudad vieja, no había planos. Nadie pensó en el ejército en hacer un plan para alguna ocasión en cómo conquistar la ciudad vieja. No había planos. Había un plano en la división de Jerusalén, pero no estaba en algún archivo, no lo encontraron. No había planos, nadie pensaba en esto. Y de repente empezó la guerra. Hicimos de todo para que José no iba a entrar en la guerra, el rey de Jordania. Y el hombre empezó a bombardear Jerusalén y entonces traemos los paracaidistas y una vez, 1 o 2 años antes de la guerra, el Rav Goren, que era completamente loco, ¿cierto? Esto sí contamos, no tenía miedo de nada, no era una persona completamente... Sí, el león, sí, esto mismo. Llegó para Mota Guri y dijo, escucha, Mota, yo soy tu amigo, ¿cierto? Sí, entonces, cuando tú vas a conquistar Jerusalén, me llamas también. Y Mota Guri dijo, pero el Goren la misma cosa. Entonces se llamaron uno a otro y fueron un poquito para la derecha. ¿Entienden? El plan era llegar del norte de la ciudad para el monte, para el Tzofim, para el monte Scopus. Entonces ellos fueron para el monte Scopus, pero un poquito por la derecha. Se desviaron. Se desviaron un poquito. Hasta el coche. Un poquito para la derecha, se fueron desviando así. Entonces, por algún motivo estaban en el segundo día de la guerra, tercero día de la guerra, estaban en una posición que podrían conquistar la ciudad vieja y entonces Menachem Begin dijo para el primer ministro, ¿cómo así nos vamos a conquistar? Ya que estamos Aquí estamos. Ya que estamos aquí. Pero es algo que no, por 19 años si alguien va a decir, mira, esto está creciendo dentro del pueblo, esta voluntad de llegar a Jerusalén. No. Iban a decir que son locos, no hay nada, nadie mismo pensaba en esto. Algún día vamos de repente, va a haber no sé qué, Dios va a hacer, vamos a construir el Beit HaMikdash, ¿de dónde surgió esto? Pero es poco a poco, es por dentro, la Geulah, el principal, el Rav que escribe en un lugar, bro, hay que estudiar esto algún día, vamos a estudiarlo, bien es que la Geulah, el principal de la Geulah, de la redención, es dentro del alma de la congregación de Israel, acá que esto ocurre. Y es consecuencia. Si deseamos, si Dios nos da las circunstancias, se nos fuerza un poquito, etc. Es otra cosa. Entonces,
Yo iba a leer para ustedes el último párrafo de la introducción. Cuando conquistaron el Kotel, el Rav Goren mandó su motorista traer 2 personas. Dijo, sin estas 2 personas no significa que conquistamos. Moshe Dayan, No, el Rav Tzviuda. Arroz, sí, Meir Sharim. Sí, dime, el Rav Tzviuda Kuk, ¿cierto? El maestro de Rav Digon, el hijo de Rav Kuk. Y el Rav Nazir, el otro grande alumno de Rav Kuk, que era Nazir. Los rabinos. ¿Cierto? Eran los 2 grandes rabinos. Los 2 rabinos, ¿cierto? Que de ellos nosotros debemos, son nuestros maestros acá, no es así. Y entonces Menachem Cohen, el motorista de Rav Goren, se fue para Meir Sharim para traerlos. Y cuando llegó a Rav Tzviuda, el Rav Tzviuda estaba listo. ¿Y por qué Rav Tzviuda estaba listo? Escuché algunas veces de uno de mis maestros, Rav Zuransky, que contó cómo fue. Cuéntame ustedes, ¿no? ¿cómo se Sí, lo Como- de un sueño. que Contó papá un sueño, su nació. papá llegó, estaba listo. Era Rav Tzviuda baja así para el jeep. ¿Esto conté por ustedes? Sí. Y está el Rav Nazir así Sí, muy bueno. y todo Meir Sharim se va Sí, por detrás sí, de sí. ellos en su llave. Entonces, ahora leo para ustedes de Motagur. Motagur no era muy religioso en la época, ¿cierto? No creo. Y él escribe así, es nomás el fin. Voy a hacer traducción simultánea. A las 12:11 minutos empezó Tfilat Minha con un montón de gente en el Kotel. ¿Qué son un montón de gente? Los paracaidistas, ¿cierto? Era lo que pintaba, ¿no? Había mucha gente. Como están en el Kotel a las 10:30 más o menos. El Rav Stiglitz, que era paracaidista, empezó a hacer Tajanun. ¿Quién era el Rav Stiglitz? El Rav Israel Ariel, del Mojón Migdash, del hermano de Rav Yaakov Ariel, de Ramat Gan. Un grande rabino. Empezó a hacer Tajanun. En súplica, ¿cierto? El Rav Goren lo paró. Hoy hacemos Alel. Conquistamos ahora el Kotel, hay que hacer Alel, no Tajanun. Yo no puedo, Rabbi, respondió el Rav Stiglitz. Yo estaba entre aquellos que ayuntaron los cuerpos. No soy capaz. Yo no soy capaz de decir Alel. Yo voy a decir Tajanun. Y entonces los 2 rabinos empezaron a hacer su tefila, con Alel y con Tajanun. Pero los 2. Me acerqué de la congregación, del grupo de personas, de soldados que estaban rezando. Me perseveró y me dieron espacio para pasar. Les agradecí, pero continué por detrás. Dentro de toda esta congregación grande, decidí sentir una experiencia. ¿Quién dice? Era Motagur, el comandante, el grande comandante, ¿cierto? Decidí sentir una experiencia personal, de estar solo, así. No presté atención en la tefilá, no fui capaz. Yo sentí la tefilá y me contenté con esto. ¿El de leer o el de Tajanun sintió la tefila? No sé, la tefilá, están todos juntos. Me levanté mis ojos para las piedras. Miré nuevamente para los paracaidistas que estaban rezando. Algunos con el capacete en la cabeza, otros con kippah en la cabeza. Miré bien todas las casas alrededor del Kotel que lo cerraban en las tres dimensiones, así, dejaban algo tan íntimo, así, el Kotel tan íntimo. Ustedes saben, pero el Kotel hasta 67 era 2 metros. Estaba cercado por todos lados de casas árabes. Es toda una historia. Pero era más íntimo así, ¿saben? Entonces me recordé de mis visitas cuando yo iba a visitar el Kotel, cuando yo era con toda la familia, hace 25 años, era chico. Él nació en Jerusalén, Motagur. Es raro, la mayoría de los comandantes del Palmar, de la Gana, nacieron en Jerusalén. Todo bien. Me recuerdo de la caminada en las calles cerradas y chiquititas que había, y en las ferias, en los mercados, en la ciudad vieja. No me recuerdo de detalles. Yo era en torno un chico. No tengo cómo recordar. Pero me recuerdo de la marca que se me quedó de las personas que estaban rezando al lado del Kotel. Esto está guardado en mí. Quizás son
son fotos que ya veí con otra edad, después posteriormente, no sé. Me recuerdo las fotos, ¿cierto? De judíos vestidos con capota, con Streimer, ¿cierto? Con barbas Barbas largas. blancas y grandes, que ellos y el cótel eran un solo cuerpo. Wow. Todos parecen un solo cuerpo. Esto me recuerde, se escribe Motagur. Volví a la realidad. El Rav Goren, con ropas de soldado, ¿cierto? De oficial, hacía una tefilá con toda la potencia, ¿verdad? Toda la fuerza. Toda la fuerza. Por detrás de él, un grande grupo de soldados combatientes, lo que estaban rezando. En la punta derecha, un poquito apartado de todos estos soldados que estaban rezando, estaba en pie una persona. No, él no estaba en pie. El cómo estaba pegado a las piedras. Pegado a las piedras. Una parte de la cótel. Él y el cótel parecían una cosa. Una piedra de las piedras del cótel. Vestido con una capota marrón. Vieja, ¿cierto? Marrón así. Y grande. En su cabeza, un sombrero, ¿cierto? Un sombrero largo. Y negro. Por debajo del sombrero, un montón de pelos saliendo, ¿no? ¿Quién era? Nasir. Era Banazir. Banazir. Vender uno de Rav Kook. Nada se movía. Nada. No la cabeza, no los pelos, no el cuerpo, no los pies. Las dos manos Pegadas así, a la pegadas las piedras. a las piedras, así, ¿cierto? Con la mano abierta, pegadas al cótel, a las piedras del cótel. ¿Cómo se deseaban entrar para adentro? Sí, atravesar las piedras. Me cerré, ¿cómo se dijo de mí? Me enfoqué, no sé, me quedé así atado a esto, A esa imagen. a esta imagen, a él, como un radar. Estaba el soldado, como un radar que descubre un avión, se pega en él, se enfoca en él. Y no fue capaz de sacar mis ojos de él. Me pegué, me cubrí así, ¡puff! A él de lejos. Así como él estaba pegado de cerca a la pared, hasta el cótel. Por intermedio de él, yo sentí el cótel. No. Por intermedio de su cuerpo, como que parado y sin movimiento y sin nada, yo sentí el bater del corazón, del corazón judío que pulsaba de la piedra. Así nos quedamos nosotros dos juntos, así algunos minutos, él, yo y el cótel. Me viré para detrás, así, y volví para Arabait, para el monte del templo, donde estaba el comando, ¿cierto? De él. Pedíamos, vamos a ser el segundo en comando, que traiga para mí todos los magadim, todos los comandantes de pelotón, para dar algunas órdenes. Nosotros nos quedamos en Jerusalén. Se terminó. No. Así puede ser, llega el cótel también nosotros. Dice que no era posible pasar en Jerusalén sin ver eso. Se repitió la foto que él tenía de niño, Sí. que veía a los hombres pegados a ¿Me la repite cómo se llama el señor? a las piedras Mota del Gur. bote. Y él volvió Mordejai Gur, Mota Gur. Después fue el comandante general del ejército. Bueno, Rob. Mota Gur. El libro se llama Arabait Beadein. Fue el que dijo la famosa frase, ¿sabes? La difusión. Dijo, todas las fuerzas parar, Arabait Beadein, Arabait Beadein. Él fue el que dijo. Sí, es la voz de él. Todo, dale, nos vemos. Excelente. ¿Ya? No, Suficiente, ¿no? No había, ¿A qué puedo acrecentar? no había un simán más claro de la redención. Ayer, cuando todo Israel al cótel amaneciendo, caminando con familias, niños.
Ah, en Shavuot. ¿Cómo estás? ¿Ustedes fueron al cótel? Impresionante. Rejón No, Jacob, esa es la señal de la redención. muchas veces. Muchos familiares míos me contaron, el primero Shavuot después que liberaron Jerusalén fue, ¿saben? Fue pocos días después del fin de la guerra, fue 5 días después que terminó la guerra. Y se fueron, toda Jerusalén se fue. Sin pensar, Motagüe mandó sacar todas las minas terrestres que había en el camino, no sé qué. Sabía que no iba a funcionar, de algún modo. Tenían que liberar el espacio. No había forma Y de ya parar estaba la el gente cótel como lo tampoco. conocemos listo. En 3 días limpiaron todo el cótel, limpiaron todos estos bares, etc. Toda una historia. Moshe Dayan, ¿cierto? Contrató todos los empreiteros de Jerusalén. Debo escuchar. En 3 días yo deseo acá un lugar listo, plano y grande para el largo para todos. Cerró su oficina y se fue de vacaciones. ¿Para dónde? No sé, pero no. Se las merece. Se olvidó de poner el teléfono y en 3 días estaba listo. El jefe de los empreiteros de Jerusalén, esto escuché de este mismo rabino que contó del Seher. Entonces, cuando él estaba aún a servicio, ¿cierto? En la guerra de los 6 días, de repente cayó una bomba de cañón cerca de la casa del presidente, no sé, en Rejava, ¿cierto? En Talbía, ¿no? Y él se fue a ver qué era y cayó en el último piso de un pedazo, se destruyó completamente así, ¿no? Y de repente llegó una persona, dijo, ¿quién era? Era una persona, ay, me olvidé el nombre. Sharabi, no me acuerdo, ¿sí? ¿Cierto? El hombre, el principal empreitero de Jerusalén, el principal constructor de Jerusalén, hizo para sí mismo una cobertura tip top. ¿Saben? Él vio esto y dijo, voy a vengar de ellos. Estos coordenados van a ver. Cuando conquistaron el cótel, Moshe Dayan llegó a él, le dijo, escuchar. Mandó a todos los operarios salir, dijo para sus amigos, escucharan, cada uno de nosotros, ¿saben? Todos aquellos achitos, etcétera, ricos, etcétera. Cada uno de nosotros subir al tractor, nosotros hacemos esto personalmente, fue el primero. A limpiar. El que alisó el cótel así, personalmente, dijo, no son los operarios, yo voy a hacerlo esto. Hay mucho que alisar todavía. ¿Cómo? Hay mucho que alisar todavía. Un poquito más. Pronto vamos a seguir alisando, limpiando. Todo, dale. No, fue bueno. Muy bueno.